Hola, hola a todos. Bueno, voy a esperar a ver si se conecta alguien y me dice si me está escuchando bien. Hola, ¿me escucháis bien? Vale. Bueno, me voy a presentar conforme la gente se está animando. Mi nombre es Rocío, soy trabajadora social, trabajo en servicios sociales comunitarios en Andalucía, en un pueblo de Sevilla. Y, y bueno, os voy a contar un poco mi experiencia como preparadora de oposiciones y bueno, un poco dentro del empleo público. ¿Vale? Como no he preparado así gran cosa, espero que también me podéis preguntar lo que queráis. Entonces os comento, bueno, yo soy preparadora desde el 2015. Empecé porque cuando finalicé trabajo social me presenté a la última convocatoria que hubo y aprobé el test, pero no aprobé los siguientes exámenes y bueno, en principio pues dejé ese apartado ahí. Pasó que yo monté un negocio, monté un centro de estimulación cognitiva para personas con Alzheimer y en base a esa experiencia yo por la mañana trabajaba con personas con Alzheimer y lo que hice fue que pensé que estaba perdiendo dinero, porque cuando realmente tienes un negocio, todo el tiempo que esté cerrado el negocio, pues le estás perdiendo dinero. Y como por la tarde, pues tenía cerrado el negocio, decidí abrir, bueno, una pequeña academia de trabajo social, una preparación a oposiciones de trabajo social, y empecé con unos grupos muy reducidos hasta que progresivamente pues fui teniendo pues mayor clientela. Pasó que la gente del grupo pequeño fue aprobando y mi capacidad como, bueno, como preparadora fue aumentando. Yo me fui preparando y junto con las alumnas y decidí cambiar y dejar lo que era mi negocio para centrarme ya en el trabajo en servicios sociales comunitarios que llevo un año y algo. Así que esa ha sido un poco mi experiencia. Una experiencia contada así un poco rápida, porque me quería centrar en lo que era el empleo en trabajo social, empleo público. ¿Vale? Muchas veces se desconoce que el empleo público en trabajo social hay veces que es verdad que es un poco difuso en entender qué es o qué opciones tiene. Es decir, cuando se estudia la carrera de trabajo social, es verdad que una parte muy importante de la carrera va enfocada al empleo público, pero después es verdad que nos dan pocas estrategias para saber diferenciar qué procedimientos hay, a qué opciones tengo para presentarme y cómo funciona esa preparación, ¿vale? ¿Qué opciones tengo de promocionar hasta llegar? Opositar, si hay alguien, si hay algún opositor por aquí, pues seguramente sepa que es un camino muy difícil, pero también es verdad que es un camino muy gratificante. Y lo que sin duda es un camino bastante largo. ¿Por qué? Porque las opciones en trabajo social de opositar existen, pero son complejas y además son exámenes bastante difíciles. Por distinguiros un poco, la persona que decida opositar en trabajo social tiene que saber que la profesión es amplia y que hay varias opciones a la hora de poder opositar. Puedes opositar a nivel del Estado, porque hay algunas que sacan el ministerio, son muy, muy desconocidas esas oposiciones. Pero hay algunas que saca, sobre todo tema de algo ahí de justicia, Ministerio del Interior, saca algunas puntuales que hay que ver cada tipo de convocatoria. Y después tenemos la opción de servicios sociales, que yo creo que es una de las más conocidas. Servicios sociales se van a dividir en dos tipos de oposiciones. Por un lado tenemos lo que es oposiciones al servicio de la comunidad autónoma, que se denomina servicios sociales especializados, y por otro lado tenemos la opción de municipios, lo que son ayuntamientos y diputaciones, que en Andalucía se llaman servicios sociales comunitarios, pero que casi todo el mundo lo conoce como los servicios sociales de atención primaria. Fuera de eso también tenemos los servicios de salud. Son también sitios donde podéis sacar oposiciones. En el caso de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud es bastante complejo. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de concurso-oposición bastante difícil. Ahora bien, si vais a opositar, aparte de elegir lo que es el ámbito, ¿vale?, al que queréis opositar, vais a tener también que diferenciar que hay una serie de procesos selectivos. Es decir, ¿cómo te van a examinar?
Pues tenemos la oposición, el concurso oposición y el concurso. Saber distinguir bien qué tipología de examen van a hacer nos va a distinguir, pues bueno, para saber qué estudio, qué no y cómo me preparo. La mayoría de convocatorias son concurso-oposición. ¿Qué significa eso? Oposición, cada vez que escuchéis la palabra oposición, va a consistir en exámenes. Sin embargo, la palabra concurso es un concurso de mérito. ¿Qué son los méritos? Pues te van a contabilizar una serie de puntos por el tiempo que has trabajado, formación que tengas, si has trabajado en lo público te cuenta más, si has trabajado en lo privado menos, así sucesivamente, ¿vale? Cuando te hablan de que hay un concurso oposición, te están hablando de ambas convocatorias, es decir, tienes un examen y quien apruebe ese examen pasará al concurso y de ahí sacarán la nota final. ¿Vale? Esas son las tres tipologías que hay cuando solamente te dicen concurso y solamente méritos, y si acabas de terminar la carrera y demás, pues te va a costar trabajo. Y si te hablan de oposición libre, que eso yo creo que quiere la mayoría de personas que no tenemos mucha experiencia, pues es simplemente el examen. ¿En qué suelen consistir los exámenes? Pues mira, los exámenes la mayoría son tipo test y normalmente no son uno, son varios. Tienes tipo test, después del tipo test tienes casos prácticos y tienes también desarrollo. Pero cada tipología de examen es distinta. ¿Qué es lo que va a diferenciar un examen de otro? Fundamentalmente, lo que va a diferenciar una cosa de otra es las bases, que es la parte más importante. Es decir, cuando sale una oposición, lo primero que me pregunta muchísima gente por redes sociales es ¿cómo me entero de las convocatorias que salen? Bueno, para enterarte de las convocatorias que salen, tienes que mirar todos los días los boletines oficiales. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento más idóneo para preparar una oposición? Primero, vamos a elegir a qué nos vamos a querer presentar. Imaginaros, vamos a elegir el Ayuntamiento de Madrid. Oye, tengo focalizado el ayuntamiento, me gusta trabajar en atención primaria y me voy a preparar ahí. Vale, ¿qué tendríamos que hacer todos los días? Mirar el boletín oficial de Madrid. ¿Para qué? Porque ahí es donde va a salir la convocatoria. Cuando salga la convocatoria, te va a salir unas bases, que esa va a ser tu Biblia. ¿Qué consisten las bases? Las bases lo que hacen es explicarte cómo va a ser todo el proceso selectivo, dónde te vas a tener que inscribir, qué plazo tienes, cuál es el temario y cómo va a ser el sistema de concurso-oposición o oposición que vas a tener. Eso es lo que va a marcar tu ritmo. Imagínate que tú quieres empezar a estudiar. Si vas a empezar a estudiar no puedes esperar a que salga esa convocatoria porque entonces te daría muy poco tiempo. ¿Cuál es la solución? Pues buscar una convocatoria pasada. Es decir, me iría a la última convocatoria del Ayuntamiento de Madrid, me descargaría las bases y ahí tendría un temario que empezaría a elaborar progresivamente para adelantar tiempo. Nunca se debe de preparar una oposición justo cuando ya ha salido la convocatoria, porque ahí vas a estar un poco complicado, ¿no? Vas a estar en muy poco espacio de tiempo. Mirad, dice una persona que los colegios profesionales también avisan de dichas publicaciones en los boletines. Es cierto, pero no todos los colegios funcionan iguales, ¿vale? Por ejemplo, en Sevilla sí suelen avisar, pero han avisado de un tiempo a esta parte, como de hace un año o así. Y no suelen avisar todas las convocatorias, sino las convocatorias que son mayores, ¿vale? Entonces lo mejor es que no confiéis en nadie para que os avise de las convocatorias, sino que la vayáis mirando vosotros mismos. Ese al menos es mi consejo. Ya os digo, la oposición, una vez que la tienes ya centralizada de cuál te vas a estudiar y te has descargado ese posible temario, tienes que empezar a elaborar el temario. Esto es un punto álgido, ¿no? Cualquier persona que mire, que se vaya a preparar una oposición, le va a dar miedo él. ¿Dónde consigo el temario? Es una de las preguntas que más suelen hacer la gente. Ahora, ¿cómo se consigue un temario? Bueno, yo tengo un método muy eficaz, pero muy complejo. Y es que el temario te lo tienes que elaborar tú. Es el mejor temario que vas a tener. Nunca vas a tener tampoco el temario del todo completo. Siempre vas a tener que intentar ir mejorando el temario conforme va pasando el tiempo. ¿Cómo conseguir un buen temario? Yo soy de la opinión de te descargas las bases y te lees las bases para buscar la legislación en él. Las oposiciones de un tiempo a esta parte han venido de forma muy legislativa. Cuando ves un examen hay muchísimo contenido de lo que es la legislación pura y dura, de preguntarte por el número del artículo. Entonces coge la legislación y en base a eso vas trabajando lo que es el propio temario, ¿vale? Te vas comparando con las bases. En las bases lo que te va a venir es, aparte del número del tema, te va a aparecer, bueno, un poco el instrumento, ¿no? Te va a aparecer
frases cortitas, en esas frases cortitas va a estar partes de la ley. Pues, por ejemplo, el tema 1 siempre suele ser la Constitución española. Y te dice, pues, estructura y contenido principal. Bueno, pues eso es un resumen que tienes que hacer dentro de la estructura. Te tendrás que mirar la estructura, que tiene 10 títulos, y a partir de ahí, pues, te tendrás que elaborar un pequeño resumen. Lo mejor es, en vez de que alguien te dé el resumen, que el resumen te lo haga tú mismo. Por eso es importante que cojáis las bases y vayáis mirando las leyes. Es algo bastante complejo, es algo que cuesta un poco, pero que progresivamente se va aprendiendo. Es importante, con respecto a tema de oposiciones, que cuando empiezas a estudiar se te abre un mundo de posibilidades de aprendizaje a cómo estudiar. Porque hasta ahora lo hemos tenido todo estructurado en la universidad con apoyo externo, pero en una oposición solemos estar bastante solos. Y todo lo que hemos estudiado hasta ahora no nos va a servir porque vamos a pasar un examen que es el mayor ejercicio profesional que después vamos a tener, con lo cual tenemos que cambiar nuestra forma de estudiar adaptándola a la oposición. También hay mucha gente que me pregunta en algunas ocasiones si es mejor preparársela por libre, preparársela por academia o preparársela por un preparador. Bajo mi punto de vista, ¿se puede preparar una oposición una persona sola? Pues sí. En mi caso yo siempre me la he preparado sola y en la Junta de Andalucía son 70 temas, estructurado en temario común y temario específico. ¿Te la puedes preparar sola? ¿Cómo? Descargándote. Yo he comprado de muchas editoriales temario, de ahí he ido sacando la legislación, he ido trabajándola, he ido gestionándola hasta que he tenido mi propio método de estudio, que es el que imparto a mis propios alumnos. Otra opción serían las academias. Para mí las academias es la opción más compleja, porque al fin y al cabo en una academia estás en un grupo y te tienes que adaptar al paso del grupo. La última opción es el preparador, que suele ser más individualizado y que lo bueno que tienen muchas veces los preparadores, que aparte de mostrarte lo que es el temario, te muestra también cómo planificarte, cómo organizarte, cómo estudiar, nuevas técnicas de estudio, nuevas herramientas que seguramente vas a necesitar en ese proceso. En fin, que una oposición es algo bastante complejo, pero que es una opción laboral en trabajo social. A mí me ha gustado mucho este proyecto porque elaborar lo que es todo un proyecto en el que estáis hoy recibiendo directos de varias gente que trabajamos en diversos ámbitos para poder encauzar la profesión de trabajo social es algo muy necesario, que anteriormente nunca se había hecho. Y que sí que nos da pautas y herramientas para poder ejercitar. El empleo público yo lo recomiendo por un montón de razones. La primera, es verdad, y eso es indudable, que el empleo público da estabilidad. También es verdad que hay mucha gente que esa estabilidad le cuesta un poco. ¿Por qué? Porque esa estabilidad es algo que al fin y al cabo vas a hacer siempre lo mismo. Imagínate que terminas de valoradora de la dependencia. Vas a estar toda tu vida profesional dedicado a eso. Pero también es verdad que es un trabajo que es difícil ejercerlo si tienes un negocio o si trabajas para una entidad privada. El trabajo que haces en servicios sociales, sobre todo en algunos ámbitos, es más complejo en uno que en otro. ¿Vale? Y entonces os recomendaría que miraseis bien. ¿Por qué elegir el empleo público? El empleo público, si ya trabajo social es una profesión vocacional, el empleo público también lo es, porque al fin y al cabo es un servicio público que estás haciendo. ¿Vale? Entonces es importante que tengáis en cuenta eso a la hora de... Es decir, que no cojáis estudiar una oposición, buscar el empleo público solo y exclusivamente por el hecho de que os va a dar estabilidad. Es verdad que eso es muy goloso, es verdad porque además se tienen muy buenos convenios normalmente, tienes muchos permisos asociados cuando estás trabajando en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma. Es verdad que tienes un sueldo establecido que suele estar bastante bien dentro del convenio que tenga cada municipio, pero es verdad que esas no deben de ser solamente esas condiciones. Nadie se va a poder tirar mucho tiempo estudiando por la cosa de conseguir estabilidad. Tiene que ser algo que realmente sea vocacional y que os guste, ¿vale? Que eso es importante. Hay gente conectada por ahí, no sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta que os vaya viendo por ahí, no, estoy viendo gente conectándose, pero no sé si alguien está opositando, quiere hacer algún tipo de pregunta de cómo va, cómo son los exámenes y demás. Vale,
No veo por ahí ningún tipo de pregunta, no sé si hay alguna o no, si hay alguna que alguien la ponga 2 veces porque no sé si puedo llegar a leer los comentarios de la gente. Vale, pero fundamentalmente yo lo que os quería comentar es eso, ¿vale? La opción del empleo público está, y sí que es verdad que ahora habría que hablar de un tema bastante importante, que no quiero cerrar esto sin terminar, sin hablar de ello, ¿no? Que es qué va a pasar con la situación en la que estamos. A ver, dice, ¿hay mucha diferencia entre las oposiciones de salud y servicios sociales? Sí que hay diferencia. ¿Vale? Normalmente los servicios sanitarios suelen ser bastante diferentes. En Andalucía, por ejemplo, el SAS siempre es concurso-oposición, teniendo un concurso muy duro, muy duro. Siempre servicios sociales suelen salir distintas plazas porque el temario de servicios sociales sí lo puedes manejar tanto para el ayuntamiento como para la administración autonómica. Y los servicios de salud suelen ser bastante, mucho más complejos. Otra persona preguntaba que si podemos repetir el tema de que estamos hablando de empleo público. Hay otra persona que me dice que quisiera saber cuál es el método. Mirad, mi método de estudiar oposiciones es organizar la oposición de tal manera que emplees un tiempo solo y exclusivamente para preparar el temario, ¿vale? Esa opción es coger ese temario y visualizarlo, es decir, desgranarlo entero, ¿vale? Y buscar la legislación de cada uno de ellos. Cuando la tienes, a partir de ahí, estudiarte solamente la legislación. Y cuando tengas dominada la legislación, vuelves a mirar las bases para ordenar esa legislación. Mi método se basa en conectar la legislación una con otra. Es verdad que eso es bastante complejo, pero a la larga te va a ayudar un montón porque te estarás estudiando a la misma vez tanto el tipo test como el desarrollo. ¿Cómo os recomienda estudiar los casos prácticos? Mirad, los casos prácticos hay que estudiarlo cuando se domine el temario. Entonces, yo por ejemplo en mi preparación, yo preparo todo lo que es, o sea, tengo un intensivo de 6 meses, entre 6 y 9 meses, de dar todo el temario. ¿Vale? Toda la legislación. Cuando todo eso se ha visto, en cada legislación tú vas sacando progresivamente lo que son, recursos sociales. Esta es una profesión que te vas a tener que estudiar muchas leyes, por la sencilla razón de que la legislación, la política social es lo que da derechos a la gente, es decir, da realmente que la gente para que te venga a venir y te pida una solicitud para una ayuda económica o para un equipo de tratamiento familiar, tiene que haber una legislación que lo regularice. Por eso es tan importante estudiar por la legislación. Entonces, cuando tú te vas estudiando la legislación, saque de ahí todo lo que sean recursos. Pues, por ejemplo, la dependencia, la ley de dependencia, el decreto que lo regula, el 1051 de 2013, ahí está todos los recursos, pues te los sacas. O de la renta mínima en Andalucía, también te los sacas. De mujer también hay ayudas puntuales, todo lo que es derecho a la información, ayudas económicas, todo eso lo sacas como recursos. Y lo creas en una sola carpeta, todos los recursos. Así podrás estructurar un poco mejor lo que son los casos prácticos. ¿Cómo suelen ser los casos prácticos? ¿Cómo suelen ser? Es una pregunta que también hay mucha gente que me la hace. Los casos prácticos van a tener 3 tipologías. Uno, te plantan el caso de una familia y te lo deja a tu libre elección. Ahí tendrás que saber que el caso práctico tiene un proceso metodológico. Que es decir, tiene unas pautas que tienes que seguir, que esas las tienes que memorizar y tienes que buscar ahí cómo hacerlo. Otra opción es que te hagan preguntas cortas, que esa es la opción más usada, tanto en la Junta de Andalucía como en muchos municipios. Te ponen el caso y te dice cuál sería el diagnóstico, cuál es el marco legislativo, qué intervenciones haría, cuáles son los objetivos, las líneas prioritarias. Y a partir de ahí, el último sería tipo test, que ese es el que menos suele usarse, porque como normalmente el primero es tipo test, pues el segundo ya no lo suele ser. ¿Vale? Aquí hay otra persona que ha preguntado algo y dice, me gustaría saber sobre las oposiciones sobre juzgado de menores y dónde salen las convocatorias. Tema de juzgado de menores, todo el tema de juzgado pertenece al Estado, con lo cual lo tienes que mirar desde el Ministerio de Justicia. Suelen salir algo en trabajo social. En esas están repartidas también algunas para el Inserso y algún que otro organismo, todos estatales. Yo no las controlo mucho y hay muy pocos preparadores que te vayan a informar sobre eso, al menos que yo conozca. Opción, que bichees muchísimo la página del Ministerio. Son unas oposiciones en trabajo social muy desconocidas y suelen ser bastante más sencillas.
Al principio también se me ha olvidado decir que hay oposiciones también en el ámbito de instituciones penitenciarias, ¿vale? Para los centros de mujeres, ¿qué oposiciones serían? Mira, para los centros de mujeres, centros que son de asistencia a mujeres, las casas de emergencia, pisos tutelados y demás, lo suele llevar la Junta de Andalucía. En este caso, las comunidades autónomas. Tenéis que tener en cuenta una cosa, para distinguir si quiero trabajar en un sitio u otro. Las competencias en materia de servicios sociales, según la Constitución, y después lo refundan los estatutos de autonomía de cada comunidad, están repartidas a las comunidades autónomas, es competencia propia. Entonces va a haber muchos sitios donde quieras trabajar que va a tener que ser a través de la comunidad autónoma, porque las competencias en materia de servicios sociales están destinadas a las comunidades autónomas. Casas de mujeres y demás para trabajar dentro de lo que es la supervisión, en la Junta de Andalucía tiene el tema de violencia de género. En la Junta o cualquier comunidad. También tenéis, que es algo muy preguntado, protección a menores. También tenéis protección al mayor, discapacidad. Las comunidades autónomas tienen un trabajo más burocrático, pero también mucho de control. Y ese trabajo es importante. Sin embargo, en los comunitarios está más de atención directa, sobre todo es el primer paso, ¿vale? Que da una persona cuando acude a servicios sociales. El trabajo en comunitarios o en atención primaria suele ser un poco más complejo, ¿vale? Más cansado para mucha gente. A mí me suele gustar mucho porque al fin y al cabo es donde más veces tocas a profesionales, o sea, a personas, ¿no? Menos a profesionales. En la administración de las comunidades autónomas sí tienes una parte más profesionalizada. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se crea la bolsa de la Junta de Andalucía? ¿Y cuándo piensa que puede ser el examen tras la situación que tenemos? A ver, la Junta de Andalucía tiene dos tipos de personal, ¿vale? Tiene personal laboral y personal funcionario. El personal laboral se crea por bolsa, solo y exclusivamente. El examen puntuará, pero muy poco. Entonces es una bolsa que le llaman única. Eso ha sido una catástrofe cuando ha salido y va a costar bastante trabajo que eso lo vayan a resolver de una manera coherente porque se ha presentado mucha gente. Y la de funcionario, que es la que estamos esperando, a ver, fecha no hay estimada, ¿vale? En Andalucía, para el que no lo sepa, que sea de fuera de Andalucía, estamos esperando la lista provisional de las personas que nos habíamos inscrito. ¿Cuándo saldrá? Dada la situación y el volumen de personas que yo creo que se van a presentar esas oposiciones, yo creo que mínimo sería después de verano, pero yo creo que al final se puede extender hasta 2021, porque son muchas convocatorias las que tiene que sacar la Junta y creo que se puede extender bastante en el tiempo, ¿vale? Contabilizar que es que no es solo, la Junta no tenía solo preparado trabajo social, tenía muchísimas más preparadas para que saliera cada fin de semana un examen. Entonces todo eso se va a atrasar bastante. Aún así, lo mejor es visitar siempre las páginas de cada una de las comunidades autónomas para bichear por dónde va tu solicitud y qué es la opinión profesional, ¿no? Siempre hay que fiarse de lo mejor que es la red de servicios públicos de cada comunidad, que es la que te va a indicar. En el caso de Andalucía, por si hay algunos que sean andaluces, que creo que hay varias personas por aquí, el IAP, ¿vale? Que es IAAP, lo ponéis en Google y ahí os va a salir en un cuadradito cuando abráis la página, en la parte de la derecha justo abajo, os va a salir la información actualizada, ¿vale? Esa información actualizada lo que indica es cuál es la previsión. Y la última previsión que ha dado el IAP es que están trabajando lo máximo posible, pero ellos no pueden garantizar el dar una fecha. Y creo que esto es extrapolable a todas las comunidades. ¿Cuánto tiempo más o menos se necesita para prepararse? Comenta otra persona. Otra muy buena pregunta, otra pregunta que hace muchísima gente. Mirar, depende de cada persona de varios factores. Primero, si estás trabajando o no, si tienes familia o no. Es indudable que la persona que tiene hijos y tal pequeños, pues le va a costar más tiempo. Y después también difiere mucho de tu capacidad para estudiar. A mí había una persona que en mi Instagram me preguntó por qué no tenía todavía la plaza. Y le dije, es cierto que yo suspendí en 2017 y lo he dicho siempre, porque aquí hay que decir cuando se aprueba, pero sobre todo cuando se suspende. Porque la oposición no es llegar y pegar.
La oposición es llegar y pegártela contra la pared y volver y volver. Es verdad que hay gente que lo aprueba la primera, pero la inmensa mayoría no. Entonces, yo siempre me he preparado la oposición a la vez que llevaba mi negocio en ese momento. Ahora estoy trabajando en comunitarios, pero siempre he estado trabajando. Yo le puedo dedicar 2-3 horas al día, más los fines de semana. Entonces ahí tienes que extenderlo en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues por lo menos 3, 4, incluso 5 años para una oposición de 70 temas como es la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que ocurre en trabajo social? Y ese es un tema que deberíamos de abrir un debate. En trabajo social, la parte de ayuntamientos, municipios de todo índole, tanto mayor como menor de 20.000 habitantes, y diputaciones, la mayoría de convocatorias son temporales. Entonces yo en 2018 aprobé 14 exámenes, estudiaba una barbaridad y tenía muy buen nivel del temario. ¿Qué pasó? Que todas las convocatorias fueron temporales. Al final yo elegí el sitio que más se adecua a mi necesidad, que era el sitio más cercano a mi casa. Había pasado por Málaga, había pasado por otro municipio más lejos, había rechazado Jaén, pero sí que es cierto que nos topamos con un problema, y es que la persona que quiera opositar en el ámbito de servicios sociales tiene que darse cuenta de una cosa, y es que te vas a topar con la temporalidad. En municipio, en servicios sociales comunitarios o atención primaria, la temporalidad es que es muy difícil que saquen plaza fija. En Sevilla capital, que es donde yo vivo, no sale desde 2005. Yo ni siquiera era trabajadora social, ni siquiera me planteaba ser trabajadora social, porque ya dije en otro directo que hice con Víctor que yo venía del mundo de la moda, me había dedicado a trabajar en tiendas, comercio, marketing y tema de ese. Encontré la profesión por casualidad. Entonces va a ser complicado encontrar esa estabilidad. Solamente en el caso de Andalucía, casi que en exclusividad, está solo y exclusivamente la Junta de Andalucía la que está sacando plazas fijas. ¿Qué pasa? Que son 45, entre 15 y 45 plazas lo que saca. Y una vez cada 5 años o así es la medida. Antes de que me lo preguntéis, os lo voy a decir yo, es que hay mucha gente que me dice, ¿saldrán convocatoria con la crisis que está por venir? Un tema muy interesante. Sí, seguirán saliendo convocatorias porque seguirán necesitando empleados públicos. Yo creo que a lo mejor el boom que hemos vivido años atrás, no. Pero progresivamente sí que tienen que ir saliendo, no se va a acabar. Es decir, que el que quiera opositar es un buen momento para estudiar. Hay una pregunta que dice que si las convocatorias serán más asequibles, porque necesiten más gente en trabajo social. Mirad, si las convocatorias son o no accesibles depende del número de personas que se presenten, ¿vale? La Junta de Andalucía ha tenido exámenes, entre comillas, más o menos fáciles porque se presentaban unas 3.000 personas. Sin embargo, por ejemplo, el último que hizo de 2015 fue un examen brutal. Fue un examen que yo aprendí una dura lección, y es que yo del temario común y el específico me preparé lo que era el específico más, porque era el que más preguntaba. Sin embargo, cayó mucho del común. ¿Para qué? Para barrer a un montón de gente, que fui yo una de las barridas también. Entonces, la oposición es más o menos asequible en función del número de personas que se presenten. Último examen, así que yo he ido a un municipio muy cerca de Sevilla capital, un municipio de 20.000 habitantes, que fueron unas 300 personas y aprobamos 14 o 15. ¿Por qué? El nivel para una plaza temporal, que era una interinidad, y que se presentara cerca de 400 personas, desbordó al municipio, que no esperaba ese volumen de personas. Entonces, las convocatorias son asequibles en función del número de personas que se presenten. Y yo creo que ahora hay mucha gente que piensa que no va a haber dinero y no van a convocar. Entonces, es un buen momento para la persona que decimos, si van a seguir convocando, que en vez de en 2021 convoquen en 2023, pues mejor porque tengo más tiempo para estudiar. Y la persona que se empieza a preparar cuando no hay convocatoria a la vista, esa persona tiene más posibilidades. Hay otra pregunta que dice, si saldrán en Cataluña, ya están saliendo muchas bolsas de trabajo social para 6 por el COVID. Es verdad lo que dice esta compi de Cataluña, en Andalucía también está saliendo convocatorias rápidas para poder hacer bolsas. Y creo que los trabajadores sociales a nivel estatal, al crearlo como esencial, como un servicio, los servicios sociales como esenciales, yo creo que sí se seguirá apostando más de lo que a lo mejor ahora pensamos.
¿vale? Me estáis dando las gracias por la respuesta. Esta persona de Cataluña nos dice que también con currículum directo, ¿verdad? También muchos con solamente concurso de méritos. Es verdad que están saliendo cositas. Ya os digo, la persona que tenga pendiente un examen, que siga estudiando mucho, y la persona que se lo esté planteando, yo como preparadora no le voy a decir, mira, prepáratelo, es lo mejor. No, no, mira, ahora mismo es un mal momento para tomar decisiones tan importantes como esta, ¿no? De opositar o no. Porque no estamos al mismo nivel psicológico ni emocional que podíamos estar antes, porque todos estamos preocupados, escuchar las noticias ahí es tremendo. Entonces yo creo que es un momento de reflexión para hablar con otras personas que ya hayan opositado, para que le cuenten la realidad de los que estamos opositando, lo que nos está costando ahora, estudiar, concentrarse, incluso hasta para leer una novela. Y yo creo que debemos de pensar pros y contras, pensar en las circunstancias que nosotros tenemos. Nunca vamos a tener una circunstancia idónea para opositar. Yo se lo digo mucho a mis alumnas, la que tiene 40 años y 3 hijos, dice que bien que la que vive en casa de los padres, y la que vive en casa de los padres, que tiene 25, dice, ojalá pudiera yo independizarme y tener mi vida aunque siguiera opositando. Y tiene la necesidad de buscar ya un trabajo. Nadie tiene el momento idóneo. Nadie lo tiene más fácil que otra persona. Nadie. Todo el mundo que oposita está luchando contra una barrera invisible que son tus miedos, tus inseguridades y tu capacidad de pensar que no lo vas a conseguir. Pero hay algo que te empuja a seguir ahí y a pensar que lo vas a conseguir. Y eso es lo que te hace imparable. Entonces, la persona que esté ahora mismo pensando qué hacer con su futuro, que mire los pros y los contras, y cuando esto pase, entonces, y vuelva más o menos a su vida normal, que yo creo que a lo mejor no nos queda tanto y que poquito a poco podremos, nada más que podamos salir un poco de la situación esté controlada, que bicheemos qué es lo que queremos. Si queremos un trabajo rápido, no es el camino de opositar. Siempre lo puedes combinar, pero no va a ser el camino. ¿Vale? Esas serían las opciones que tendríamos. Pero es algo que hay que pensarlo bien. Eres maravilloso, muchas gracias por tu palabra. Tenía hoy un mal día, ¿eh? Tenía hoy un día muy complicado en servicios sociales, no me encontraba ya ni bien. Y me está viniendo muy bien charlar con vosotros. Es una alegría siempre. Os voy a dejar, por si os interesa, yo tengo cuenta de Instagram donde subo test, donde aviso de algunas convocatorias, sobre todo en el ámbito andaluz. Y os voy a dejar, se llama el Instagram Rocío-Damas86, ¿vale? Por si alguien me quiere seguir ahí. Me gustaría preguntarte qué recomienda a la hora de redactar resúmenes del temario. ¿Esquemas? Sí. Esta persona es la última que ha explicado que cómo lo hacemos. Hago esta última pregunta. Yo para redactar lo que hago es ponerme un esquema de una sola página. Es decir, una página por detrás y por delante donde explico todo lo que quiero exponer. ¿Vale? Y ahí pues lo vais a tener mucho más fácil porque sigues estudiando por la ley, pero tienes un guión de todo lo que tú establecerías en ese índice de tema. El secreto para los desarrollos, que yo la oposición en la que estoy lo aprobé porque era un desarrollo, es tener una muy buena idea de tener un tema que sea distinto al resto de personas, y eso se hace con un cierto dominio del temario. Para preparar el temario hay que tener en cuenta si es temario tipo test. Sí, tienes que tener en cuenta porque la forma de estudiar para un test no es lo mismo para un desarrollo. Un desarrollo tú puedes tener ideas generales y si las sabes enlazar bien puedes aprobar el examen. El tipo test es pura memoria, de que memorices datos muy concretos, como ya os digo, hasta incluso el número del artículo o un plazo. Bueno, no me quiero extender más porque seguramente me estoy pasando un poco de la hora. Os vuelvo a decir, tenéis mi Instagram, que es Rocío-Damas86, por si me queréis preguntar por ahí cualquier cosa. Y nada, que os deseo lo mejor, que os cuidéis muchísimo, que ha pasado esta media hora muy rápido, y que muchísimos besos para todos. Escribirme a mi Instagram y os voy contestando a las dudas que tengáis. Un beso, gracias por estar ahí.